más de una semana. Teníamos que haber pasado, pero no se pudo porque con la salud y ya me recuperé. No era problema de que se haya caído la plataforma, algo igual podemos hacerlo por el Classroom. Bueno, la anterior clase habíamos demostrado la ecuación matricial de el elemento de pórtico que llegamos a esa ecuación. Por varios métodos se llega, ¿no? Nosotros hicimos por dos métodos, el método de la ecuación diferencial del enlace y el segundo teorema Eliano. Con eso logramos encontrar esa ecuación P igual matriz del elemento por lanzamiento. En el sistema de ordenada 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que está en verde, que se muestra ahí. Bien. Eso es lo que encontramos la última clase. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si nos vamos en un pórtico cualquiera, lo está discretizado en sus elementos, hemos numerado los nudos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y asociado a los nudos a la flecha del espacio vectorial nodal o el sistema de referencia nodal o las coordenadas nodal también, lo dijimos, donde en la dirección Z es igual a 3 en el nudo, la flecha en la dirección Y igual a 3 veces el número del nudo menos 1 y la flecha en la dirección X 3 veces el nudo menos 2. De esa manera obtenemos los numeritos para cada flecha. Son 18 direcciones en total. De modo que cuando encontré rigidez de esta estructura, tendrá orden de 18 filas por 18. ¿No es así? Una por cada flecha. Y ya sabemos que la matriz de rigidez del elemento, como tiene 6 flechas, ¿no? 6 el de la matriz. Bueno. Ahora bien, fíjense que nosotros hemos obtenido la ecuación que les mostré anteriormente, pero el sistema local, por lo hemos pintado con verde. Resulta que aquí el sistema no es el verde, el sistema es nodal de los nudos. En cambio acá es de los elementos, fíjense, ¿no? Obviamente el extremo de que del elemento se une al nudo, ¿no? Que son dos espacios distintos, dos espacios vectoriales, de modo que hay un espacio vectorial para cada barra y uno solo para todos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 5, 6 barras, por lo tanto 6 sistemas locales, 6 sistemas. Tenemos un solo sistema que es nodal y que tienen direcciones 1 según los ejes globales coordenados Y, X, YG, XG, ZG. ¿Está bien? Bueno, resulta que para poder hacer el ensamble de los elementos ensamblados, ¿no? Están discretizados, se dice apropiadamente, están discretizados. Tenemos que hacer el ensamble. Es como un rompecabezas, que armarlo. Y para poder hacer el ensamble tenemos que unir los elementos a sus nodos, ¿no? Mediante condiciones, obviamente.
¿Cuáles son las condiciones? El equilibrio y la compatibilidad. Esas son las dos condiciones. Cada nudo tiene que estar con sus elementos, por ejemplo, el nudo 3 tiene con sus dos elementos unidos ahí, ¿no? Y obviamente que cuando se aplican fuerzas a ese nodo en cualquiera de las tres direcciones, 2, 3 o ¿qué direcciones son? 7 o 9, como se ven ahí. Si metemos fuerza en cualquiera de las direcciones, obviamente que se va a mover el nodo. Y tiene que moverse juntos los elementos. Por lo tanto, sí o sí tiene que haber equilibrio y tiene que haber compatibilidad. Dos cosas entonces aquí vamos a tener que incorporar dos cosas aquí, dos principios, ¿no? Tenemos que usar el principio de, vamos a poner, dos principios, ¿no? El principio del equilibrio, por un lado. ¿Cómo está mal esto? El principio del equilibrio y el principio de la compatibilidad. ¿Está bien? Y el principio de la compatibilidad. ¿Sí o sí? Todos los, ¿no? Todos los nodos tienen que cumplir esa condición. Sí. ¿Está bien? Ya sabemos que el principio del equilibrio nace de las grandezas mecánicas, que son las grandezas mecánicas, son las fuerzas. El equilibrio nace de las fuerzas. La otra grandeza son los desplazamientos, la habilidad nace de los desplazamientos. Y las otras dos que son internas, tensión y deformación, que nacerán también de la fuerza. Porque cuando aplicamos fuerza y desplazamiento a un sistema conservativo, se produce una interna, ¿no? Trae a la deformación del cuerpo. El cuerpo absorbe energía, como es elástico, absorbe energía y también tensión. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, queda claro que la estructura, ahora como la presentamos, donde está aquí. Aquí está. Necesita de esos dos principios. Pero fíjense, si queremos aplicar el principio de equilibrio, la fuerza obviamente tiene que, como se dice, en tú a tú, ¿no? Es que sea posible hacer el equilibrio, en otras palabras. A ver dónde podemos. Vamos a aumentar una pizarra más aquí. Voy a dibujar cualquier aquí. ¿No? Y obviamente que vamos a puntearlo esto. Y vemos que acá están los nodos. Aquí está el nudo I. Y acá estará el nodo J. Y sabemos que hay tres coordenadas.
del nodo. Y acá también. ¿No es cierto? Las 3 coordenadas y las 3 coordenadas J del nodo, pero también tenemos las 3 coordenadas del, aquí en cada extremo, ¿no? Coordenadas verdes. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay un vector de incidencia, como habíamos dicho, va debajo del, ¿no? Es absolutamente arbitrario y la dirección positiva de las direcciones 1 y 4 y 2 y 5. Bueno, así está el elemento. Fíjense que las fuerzas van a estar, obviamente, secciones, las fuerzas locales del elemento, ¿no? Vamos a podemos fuerzas locales del elemento que van a, nos vamos a poner con verde, esta dirección, la fuerza 2 así, ¿no? En esta dirección estará la fuerza 1 y en esta dirección estará la fuerza 3, que está, pues, aquí estará la fuerza 6, aquí la fuerza 5 y acá la fuerza 4. No son fuerzas internas, esas que acabamos de en la ecuación matricial, en esta, ¿no? Estas P que aparecen ahí, ¿no? Esas son las 6 fuerzas P de ahí, ¿no? Entonces tenemos el elemento con sus 6 fuerzas en I, 6 fuerzas en J, en el extremo. Ahora bien, en las direcciones rojas están fuerzas externas, ¿no? Que en este caso F, ¿se acuerdan? Viene de la ecuación ya de la estructura, porque la estructura también va a tener su ecuación matricial, que es la que tratamos de montar el, con el ensamble. Vamos a montar esa matriz, el ¿no? F igual a la matriz de la estructura ya, ¿no? De la estructura por los movimientos de los nodos. De modo que ese F mayúscula y esa delta que ven ahí sean las direcciones rojas de los extremos. Entonces, tener, ¿no? La fuerza de horizontal, la fuerza horizontal en el extremo I, la fuerza de acá, la fuerza vertical y la fuerza en dirección del giro. Podríamos llamarle B, FX, FY, FZ, como ustedes quieran, pero tiene un número, ¿no? Porque es el numerito al número del nodo, eso ya lo sabemos. Lo mismo acá, habrá una fuerza en la dirección X, el global, perdón, del nodo, una fuerza en la dirección Y y en Z. Obviamente Y y Z son números que están en función al nodo J, eso ya lo sabemos. Fíjense que es decir, no podemos hacer directamente el equilibrio, porque aquí no sabemos la fuerza P, que son las fuerzas locales,
tienen que quitar los nudos, pues ese es el equilibrio. ¿Cuál es el problema? Porque no lo podemos hacer, no se puede. Va a decir sumatoria de fuerzas horizontales que están oblicuas, no. P1 está oblicuo a F, a F horizontal. No se puede hacer el equilibrio directamente. Lo que tenemos que hacer es una descomposición de fuerza. Tenemos que hacer una descomposición de fuerza para poder hacer el equilibrio. En otras palabras, hay que girar esta fuerza. Tenemos que hacerlo girar eso, que apunten en la dirección roja. Y eso significa hacer una transformación. Eso se llama transformación lineal. Porque no es posible hacer el equilibrio. Tampoco podemos hacer si fueran desplazamientos, ¿no? Si fueran desplazamientos, pues lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos los desplazamientos 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, desplazamiento 4, desplazamiento 6. Y eso se compara con los desplazamientos ya de los, ¿no? Ya los desplazamientos en X, en la dirección Y y en la dirección Z. Los desplazamientos en la dirección X, en la dirección Y y la dirección Z tienen los números que le corresponden de acuerdo a lo que vimos aquí, ¿no? No nos vimos o no. Bueno, lo mismo aquí no se puede hacer la compatibilidad. Es decir, desplazamiento X igual al desplazamiento 1. Desplazamiento X igual al desplazamiento 4. No puedo decir eso. No es así. Transformación. Y fíjense que la transformación que haga le va a servir a los desplazamientos, porque son B, y también le va a servir a la fuerza, a los dos campos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es una transformación lineal de la vectorial local. Eso es lo que tengo que hacer. Transformación lineal del espacio local a otra posición que se alinee con el sistema. En otras palabras, voy a hacer girar esas coordenadas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las voy a girar de tal manera que queden así, ¿no? De tal manera que queden así. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Está bien? Voy a rotar las coordenadas. Entonces, ¿cómo será esta ya? 2, 3, 4, 5 y 6. Rotadas ya, ¿no? Quiere decir que el espacio verde tengo que hacerlo rotar. Hablando del espacio vectorial, aquí no hay ni desplazamiento. Pero el resultado va a ser una función, porque sabemos que las transformaciones lineales son funciones. Esa función, al aplicarla al campo de la transformación de la fuerza, y esa misma función aplicada al campo de desplazamiento local me va a dar también la transformación de los desplazamientos. Entonces, para no complicarme la vida y hacer conversión fuerzas y desplazamientos, no son historias esas, ¿no? Hay que hacer una sola transformación, sola función, transformación, así se llama, o se denomina, una sola función, transformación, que sirva tanto para la fuerza como para el desplazamiento. De esa manera, cuando aplique la transformación a la fuerza, ya es posible hacer el equilibrio, ya se puede. Área de sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, sumatoria de fuerza vertical igual a etcétera, etcétera. Todavía ahí
cuando ya hice la transformación. Lo mismo cuando aplique al campo de desplazamiento. Ya puedo decir, este desplazamiento es igual a este, ¿no? Ya puedo hablar de compatibilidad. Entonces, ahora vamos a hablar de transformaciones lineales, porque se trata de hacer la transformación vectorial, que es el espacio verde, el espacio local, a posición tal que se alinee, ¿no?, con el sistema rojo, se ponga en línea, o mejor dicho, o podríamos decir, ¿no?, se gire de tal manera que esas direcciones locales puedan seguir siendo locales, ¿no? Esas direcciones giradas, ¿no?, estén perfectamente alineadas con el sistema rojo, que es el sistema nodal. Entonces vamos a encontrar esas. Y para eso vamos a usar el principio, el concepto de transformaciones, que lo tiene en el libro de álgebra lineal. No se olvide, esto es teórico y esto es matemática, es pichanga, matemática. De eso van a dar examen, de matemática. Todo esto que se preguntan los exámenes. Es facilito, ¿no? Bueno, vamos a ver las transformaciones. ¿Ok? Vamos a ver si tengo aquí la historia esa. En creo que está por aquí. Sean los conjuntos B y W, ¿no? Y W. Son dos conjuntos que son vectoriales, fíjense. B y W son espacios vectoriales. En este quería hacer el espacio y W el espacio rotado. Por lo tanto, hay una función de espacio. Ahí está claringo, ¿no es cierto? Cada elemento del dominio B, en el espacio local del dominio, y el espacio rotado son las imágenes. Quiero que quede claro ese concepto porque es exactamente lo que vamos a hacer. Es exactamente eso. Vamos a tener las imágenes, van a ser las verdes, las coordenadas verdes. O cómo es el dominio, las verdes mal, ¿no? Las verdes van a ser el dominio y las azules van a ser las imágenes de esa función que estamos buscando. Eso es. Eso está ya bien detallado en los conceptos, ¿no? Aquí por ahí. Más abajito vamos a poner aquí. No sé si es esta o esta de acá. La función lineal. Ahí está, esa imagen está más teórica, ¿no? Cerramos esta ventana. Ya más teórica. Ahí está, una aplicación de RN en RM. Desde el punto de vista teórico, porque el RN viene a ser como un sistema de coordenadas locales. Un sistema que es R a la N es un eje, ¿no? Un eje que nosotros ahorita lo vamos a... A mí me gusta que queden las cosas bien claras, que no hayan dudas. Entonces, ese vendría a ser el sistema RN. Y el otro vendría a ser el azul, ¿no? Así, ¿no? Entonces el azul viene RN. Eso quiere decir. De coordenadas cartesianos, pero fíjense que también giran los sistemas cartesianos
pero el giro es ortogonal. ¿No? O sea que los 90 grados que tiene Rn se mantienen en Rm, eso quiere decir ortogonal. El giro es ortogonal, que este ángulo de 90 grados se mantiene en el otro, ¿no? Y va a seguir siendo 90 grados. Existe la ortogonalidad, se dice. Giro. En el giro del sistema cartesiano, ¿no?, que es el que domina las direcciones positivas, ¿no? Muestran las direcciones positivas. Más claro, donde se muestra la función esfuerzo, la función desplazamiento, todo lo que es función, ¿no? Ya a la barra. Entonces, hay una definición claringa. Fíjense lo de abajo. Si se cumple estas condiciones, dice, que la suma de cualquier par de ordenadas es igual a la suma de las imágenes de las ordenadas. Nada siempre está en el eje horizontal, es X, ¿no? Y dado un escalar, estamos hablando de vectores, dentro de los espacios vectoriales hay escalar. Dado el producto de la transformación del vector por un vector cualquiera en el dominio, el escalar multiplicado por la transformación del elemento del dominio, ¿no? Eso es. Esas dos condiciones sí o sí tienen que darse. Se cumplen, ¿no? Que no es usual en los números reales, bueno, es otro cuerpo, ¿no? Otro cuerpo que ver con los vectores, ¿no? En los vectores sí o sí tienen que darse esas dos leyes en transformaciones lineales. Y esas dos se aplican, obviamente, en cualquier procedimiento. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Está bien? Vamos a crear otra pizarra, otra. Y vamos a colocar el sistema de coordenadas locales. ¿Mm? X, Y. Voy a generalizarse, ¿no? Entonces ahí está Y, X, ¿no? L, ¿no? Así le llamamos. Sabemos, ¿no? La dirección del giro. Como estamos en el plano, no le afecta al Z ningún. Y como es ortogonal, decíamos el giro, obviamente vamos a hacer un giro positivo que es antihorario. Y ese nuevo es otro eje ortogonal. Vamos a ponerlo aquí. Digamos ahí. Y ahí. De modo que este de acá es Y rotado y el X rotado. Siguen siendo locales estos, pero ya rotado, ¿no? Y L y L. La probabilidad significa entonces que el giro es como si estuvieran soldados, ¿no? Con soldaduras fuertes, bien unidos los ejes, no se deforman. Ya se mueve, giró con su culo de 90 grados firme. Vamos a hablar, sí, de muy importante. Vamos a incorporar.
el vector base. El César es igual a 1, ¿no es cierto? Pero también gira. Fíjense que el espacio vectorial verde tiene vectores base. Y al aplicarle esto que estamos buscando al vector base también, pues obviamente que le va a afectar al vector base, que lo vamos a hacer respecto al vector base, porque así es mucho más sencillo todavía las expresiones, ¿no? Y para eso, a colocar aquí, por ejemplo, un círculo de giro. Y lo ponemos, ¿no? Porque sabemos que es la giro de un vector base. ¿No? Ese vector base ahora lo voy a pintar con negro. O con más verde. Eso es así. Mejor así. El vector base de aquí. Ese que vale 1. Está mal. Este vector de aquí. Que vale 1. Porque ese círculo es unitario. Dicho vector base. Gira a esta posición. Y lógicamente que ¿no? Gira a esta posición. Ahí está. Ese es el giro del vector base. Y lógicamente aquí hay un ángulo. Hay un ángulo de giro. Aquí. Que le vamos a llamar alfa. Entonces, ¿cuál es? Vamos a la transformación ahora. ¿Cuál es la imagen? La imagen de los vectores bases verdes. Me refiero a la imagen de los azules, ¿no? ¿A qué sería igual? Fíjense. Está claro que el eje Z es común a ambos, solamente gira en sí. Solamente gira en su propio eje. Por tanto, nos damos del giro del eje Z porque no va a afectar, ¿no? Sigue siendo. Para poder hacer la transformación lo vamos a hacer, vamos a identificar, no vamos a olvidar un poquito de la barra, solamente vamos a hablar de del vamos a considerar que este es I, normalmente le digo, ¿no? Vector I, vector J y el vector K. ¿Se acuerdan de los vectores unitarios? Física, es lo mismo. Y al lado le llamamos vector B, vector W y el vector B. El que sigue. Ah, no. ¿Cuál es la X. X? Entonces vamos a hacer un poquito más para atrás. U, V y W. ¿Está bien? Entonces este va a ser U, este va a ser B y el otro va a ser W. Así. Usted le puede poner. No hay problema. Está bien la figura, ¿no?
Ahora, buscar la imagen. ¿Cuál sería la imagen en X? La imagen en X es una, la imagen de Y es otra y la imagen de Z es otra, ¿no es cierto? Tres ejes ordenados. Por lo tanto, la imagen en el eje X, lo verde, va a ser, no se olviden que el triángulo rectángulo que se forma aquí, la hipotenusa es igual a, cuidado, ¿no? Ahí se forma el rectángulo. Fíjense que la imagen de lo azul sobre el eje X va a ser igual al coseno de X, al seno de X positivo, ¿no? Menos seno de X, menos el seno de X del otro lado. O sea que ser la imagen en el eje X, lo voy a escribir con negro, eso de ahí es coseno de alfa, ¿no? Y acá es esto de acá, este valor de acá, o este valor de acá. Proyección, ¿no? De B sobre el eje X es seno de alfa. Y más cero porque el eje, la lente azul Z no tiene proyección sobre X. Lo mismo hacemos sobre el eje Y. ¿No es así? Sobre el eje Y tenemos ya esta acá, esta vertical, que es el seno de alfa, ¿no? Componente de acá, del azul, ya ser el coseno positivo también. Y no hay posición del eje azul sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón. Y finalmente tenemos, fíjense que las proyecciones 2, U y B sobre el eje Z local es Z, ¿no? Igual en Y es Z. Sin embargo, saliendo de la pizarra vamos a tener los dos vectores K y W que son iguales, por lo tanto la proyección es... ¿Está bien? Ahí tiene opciones de transformación para X, para Y y para Z. ¿Está bien? Ahora eso hay que hacer matricialmente. Esto en X. Vuelvo a repetir. Eje, este eje Y este eje Z. Entonces hay que ordenarlo matricialmente. Se puede hacer en fila, se puede hacer en columna. En caso, estamos hablando del vector base, es decir, que es igual a 1. Pero para cualquier vector, como hay que hacer una matriz, ¿no es cierto? Hay que hacer fíjense que esto está claro, esto es una sumatoria, el caso, de componentes en cada uno de los ejes, ¿no? Pero del vectario. De modo que para cualquier vector hay que multiplicarlo, ¿sí? Hay que multiplicarlo por el valor. Eso es. Entonces, me voy a ir ahora al concepto de transformación. Al concepto de transformación. Dice, la transformación de I tiene que ser U, ¿no? La transformación de B de J tiene que ser B. Y la transformación de K tiene que ser W. Eso que dice la teoría. ¿No?
Bueno, ya bueno, si antes de esto aquí, transformación de el vector 1, 1, 0, 0, ¿no? Ese es I. Ese es el vector unitario I. El otro vector unitario es 0, 1, 0. Y el otro vector unitario es 0, 1. Es decir, 1 en Y, 0 en Z. 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Estoy hablando del vector unitario, del vector base. Entonces, esta transformación en realidad es el vector U. Así a ponerlo así. Esta es el vector U. Son 3 componentes. ¿Cuáles entonces? Vámonos ahora a la operación que hicimos anteriormente. Aquí está. En X es coseno, menos seno y seno. Coseno, menos seno y eso. Eso es en X. O sea, el seno, ¿va? C de alfa, C coseno, menos seno de alfa y 0. ¿Está bien? Pero no. Voy a hacerlo, borrarlo, voy a hacer de nuevo. Muy chiquitín. Vamos a borrar un poquito más grande. Ya. Entonces aquí va a ser... ¿Qué pasó? Es que estoy con habilitado el borrador, es decir, hay que hacer entonces coseno de alfa menos seno de alfa y 0 sobre el eje X. Sobre el eje Y va a ser coseno de alfa, coseno de alfa. No, estoy mal. Mejor vamos a la ecuación. ¿Eh? X en el eje Y entonces es 0 seno de alfa coseno de alfa 0. Y en el Z es 0,01. ¿Eh? Es facilín, ¿no? 0, 1. Ahí está la transformación. Pero es U, este de acá es B y este de acá es W. Esa es la transformación. ¿Ok? Entonces, para un vector cualquiera, llamémosle P, ¿no? Para un vector P, le aplicamos una transformación, el resultado, ¿no? El resultado será P mayúscula. Tiene que ser P mayúscula, ¿no? Así tiene que ser. Bueno, le vamos a poner así. Vamos a inventarnos ese nombre, P mayúscula. Porque por primera vez lo vamos a... Es decir, el vector P minúscula es verde, porque está en el... Al aplicarle esta transformación que ahorita ya la he entrado, pero vamos a hacer la composición matricial de esa, ¿no? Al aplicar la transformación, el resultado va a ser P. Es más 1. Entonces, fíjense, si esto de acá, de la derecha, esos tres vectores
lo hace, lo mismo, matricialmente vamos a tener una función transformación propiamente dicha, ¿no? Esa opción es la que estamos buscando, ¿no? Llama R, matriz R. Será ya no así, ¿no? Como matriz. En la primera, la X, ¿no? Coseno de alfa, seno de alfa, y 0. Segunda va a ser la Y. Seno, ¿no? Seno de alfa, coseno de alfa, 0. Y la tercera va a ser 0, 0, 1. Esa va a ser la matriz de transformación. Quiere decir, la transformación de P minúscula a premultiplicar esta matriz por P. Eso es. Porque esa es la transformación. R es la transformación. P, el resultado será otro vector que leemos de mayúscula. Lo mismo va a ocurrir con los desplazamientos. Aplicarle la transformación a los desplazamientos equivale a aplicarle esta matriz R a los desplazamientos. Y el resultado serán los desplazamientos en el sistema azul, ya, ¿no? Y que vamos a inventarnos, lo vamos a poner así, con una rayita. Para no comer. Si quieren, esto de aquí es verde, ¿no? Y esto de acá es azul. Esto de acá es azul. ¿Está bien? Verde. Y este de acá es azul. La transformación de P minúscula es P mayúscula. La transformación de delta es delta mayúscula. Por lo tanto, jóvenes, esto de acá, y está, ¿no? Con esta. Por lo tanto, si esas son fuerzas, si esas, la que verdecita, aplicarle, ¿no? Voy a vamos a ponerlo con verde. Voy a tener tres fuerzas, ¿no? P1, P2 y P3 en I y 3 en J. P4, P5 y P6. Cuando aplico la transformación, o sea, aplico cada uno de los vectores matriz, por esa matriz R, el resultado van a ser también van a ser tres fuerzas. Pero le vamos a llamar P1, P2 y P3 mayúscula porque ya van a estar referidas a ese sistema. Y al premultiplicar este vector P5 y P6 por esa de senos y cosenos, voy a obtener las en el sistema azul, Petro, P5 y P6. ¿Está bien? Lo mismo va a ocurrir con los desplazamientos, la misma matriz. Porque fíjense que lo que hemos girado son los vectores, ¿no? Obviamente esa matriz va a ser dos, tanto para el campo de fuerza como para el campo de desplazamiento. Listo, ya está. Ahora puedo hablar de equilibrio y puedo hablar de compatibilidad, pero ya con las azules. Olvido de las verdes y me quedo con las azules para poder hablar de equilibrio y de compatibilidad. Y eso va a ocurrir en todas las, no solamente en todas, absolutamente todas las barras. Entonces fíjense que voy a entrar ahora
La primera, ¿no? ¿Cuál era? Es un lío, puedes mostrar pizarra por... Ah, no, no es esta de aquí. Tampoco es esta. Bueno, esa es la ecuación de la, ¿no? Esa es la ecuación de la que partimos. Creo que está aquí, ¿no? Aquí está. Es la pizarra. Esa es la que quería. Esa es la que estaba buscando. Entonces, todas las barras, imagínense que están rotadas, ¿no? Todas las coordenadas azules. Tendríamos tres coordenadas aquí, ¿no? 1, 2, 3, así, ¿no? Aquí estarían así. En esta otra barra estarían así. En esta otra barra estaría así y así, ¿no? Venga, las azules ya estarían en correspondencias rojas, directamente, porque a todas le hemos aplicado la... De modo que hay que hacer 1, 2, 3, 5 y 6. 6 transformaciones, una por cada barra. Ah, pero ya cambia la figura, porque todo el interno, el campo de fuerza interno, ya está en dirección del campo de fuerza nodal. 100 puedo decir sumatoria nuevo, ¿no? Sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de fuerza vertical igual a 0, sumatoria de... ¿Sí? Así ya puedo aplicar el equilibrio. Recién. Lo mismo la compatibilidad, ¿no? Hablar del principio de compatibilidad. ¿Está bien? Entonces, una transformación lineal en cada una de las barras para transformar las fuerzas locales y los desplazamientos locales. De manera que el resultado sea este que tenemos en la pizarra, ¿no? Todos los espacios vectoriales locales se alinearon al sistema global. ¿Está bien? Y ya había sido sencilla la figura. Aplicar la matriz de rotación por la fuerza o los desplazamientos. Y listo, ya está. ¿Ok? Eso es la transformación. Ahora vamos a hablar, recién podemos hablar del equilibrio. Recién podemos hablar del principio de compatibilidad y el principio del equilibrio, porque se puede aplicar. Antes no se podía. Está bien, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Jóvenes? ¿Están ahí todavía? Ingeniero, buenas tardes. Acerca de los ángulos, ¿cómo se los determinaría? Ah, los ángulos. Fíjense que primero le puse el sistema X local verde, ¿no? Aquí arriba. Comencé por eso, cuando hablamos de la rotación. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Buena pregunta, su compañero. ¿Cuál es el ángulo? Fíjense el ángulo entre ejes, entre el X local con el X rotado. Y el X rotado es igual al X global. Por lo tanto, el ángulo que hay que considerar es entre el eje local, otra palabra, entre el vector de incidencia y el eje global X.
Que está clarita la figura. Y el giro es antihorario, es positivo. Es decir, partimos del eje local hacia el eje global. Ahorita estoy hablando del X, solamente del X. Vamos otra vez entonces a la estructura para darle, compañero. Nos vamos. Cerrar esta por un momento. ¿Dónde está esta de aquí? Esta de aquí. Ahí está. ¿Dónde está esta de aquí? Quiere decir que la rotación para llegar a los azules, ¿no?, la vamos a considerar desde verde. Cada elemento tiene un X. Por eso es importante el color, fíjense cómo nos ayuda, ¿no? Cada uno de los elementos, o mejor si dibujamos el vector de incidencia. Aquí, cada elemento tiene su vector de incidencia, ¿no? Así. Todingos tienen un vector de incidencia, ¿no? Vector de incidencia. Entonces, por ejemplo, de esta barra 5, 3, 4, la barra 3, 4, no gira nada, ¿no? Es decir, el ángulo es, porque el vector de incidencia apunta en dirección X, por lo tanto no hay ángulo ahí. En cambio, la barra 2, fíjense, ¿no?, del vector de incidencia, ¿no? Así apunta el vector de incidencia, ¿no? Y el ángulo en este, ¿no es cierto? Este de acá hasta el eje X. Este va a ser el ángulo de giro, porque así apunta el vector. ¿Está claro? Sí, ingeniero, quedó claro. Del vector de incidencia. Eso es muy importante. Mucho cuidado con eso. Se marca el ángulo desde la incidencia hasta el eje X. Si lo al revés, tienen que ponerle negativo. Alfa igual menos, porque obviamente lo contrario es negativo, ¿no? Entonces vamos a medir siempre el ángulo del vector de incidencia hasta el eje X global del eje, porque así lo hemos planteado, ¿no? Y precisamente el vector de incidencia está en dirección del eje local verde, ¿no? El eje verde. Bien, no hay cómo. Ahora, el vector de incidencia, ¿cómo lo podemos adoptar? Fácil. Lo vamos a adoptar el vector de incidencia de AJ, siempre. Tal que J es mayor que I. Esa va a ser la condición a partir de ahora. Esa va a ser la condición del vector de incidencia. O sea que no necesitamos el vector de incidencia. Basta con la numeración para saber a dónde está la incidencia. ¿Ves cómo la vamos a empezar a resumir acá? Y en realidad eso es lo que hacen los software, ¿no?, que tenemos en el comercio. Entonces, siendo J mayor que I, y vamos a adoptar el vector de incidencia de I a J, que J es mayor que I. En el caso del vector de incidencia no necesito dibujarlo. De la barra va de 1 a 2, de la barra 2, 3 va de 2, de la barra 2, 5 va de 5. ¿Ve? ¿Ve cómo pelarle? Fíjese, a propósito lo vi así. En la barra 4, 5 va de 4 a 5 y en la barra 5, 6 va de a 6. D mide el ángulo de giro. No hay cómo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
¿Alguna otra pregunta? Disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿La numeración siempre dio horario? Porque el número... Primero que la numeración, habíamos dicho, tiene que ser la secuencia de los números naturales, comenzar, si quiere, negativo, pero no, es un chiverío así. Si puede con letras inclusive, pero con esto apunta a hacer un sistema, o mejor dicho, para resolver por computadoras, necesitamos ordenarnos, ¿no? Entonces, la numeración tiene la siguiente condición. La condición es la secuencia de los números naturales, de 1 a n. Todos números naturales. Segundo, en cada nodo se colocará un número natural tal que la diferencia entre ambos números, extremos de una barra, sea mínima. ¿Entiendes? 1, 2, esa numeración que he puesto no era. Debía haber puesto 1, 2, el 3 donde está el 5, el 4 donde está el 3, el 5 donde está el 4, ¿no? Quiere decir que hay que buscar una numeración óptima. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es necesario eso. No. En el método no le afecta que ustedes hagan una numeración, la que ustedes quieran, pero siempre números naturales, comenzando por el 1. O sea, puede ser la numeración que quieran. 1, 2, así como le he puesto, pues puedo uno de horizontal, ¿no? Y 1, 2, 3, 5, 6. Donde está el 4 terminaría con 6. Sí, pues n numeraciones. Bueno, hay unas combinaciones, ¿no? Hay un límite aquí, ¿no? Por tamaño del pórtico. Pero en realidad no le afecta. En sí afecta al método. ¿A qué le afecta? Una numeración no óptima. A la posición de los elementos distintos dentro de la rigidez. A eso le afecta. ¿Me entiende, no? Le va a afectar por coeficiente dentro de la matriz de rigidez. A eso, la posición de los... Estoy hablando de posición. Pues no se olvide que una matriz al fin y arreglo. Es un arreglo numérico. Más y columna. Entonces, esa numeración la vamos a hacer de forma que se aglutinen los valores no ceros alrededor de la banda. De tal manera que los ceros queden a los costados, pero no se olviden usar las características naturales que tiene, dice, estas matrices que son simétricas y además definidas arriba. Entonces, en la próxima clase les voy a explicar ese aspecto. Pero de entrada les digo de que cualquier numeración al método sí le va a afectar a la posición de los coeficientes dentro de la matriz. Y eso hace que los algoritmos para resolver el problema no se arrastren más errores. Todas esas cosas les voy a explicar posteriormente. ¿Está bien? Entonces partan del hecho de que la numeración es absolutamente arbitraria. Solamente tiene que haber un 1, tiene que haber un 2, un 3, un 4, etcétera, etcétera. Todos los nodos tienen que tener un número, sí o sí. Muchas gracias. Disculpe, otra curiosidad. La posición del sistema global X sub G siempre tiene que ir en el comienzo del nudo 1, digamos, en este caso. No, no es obligatorio. Pero ahí va a tener coordenadas negativas. Si yo lo pongo en el nudo 6, el sistema origen, sea usted está refiriendo al origen de coordenadas y X, Z global,
No, el nudo 6 voy a tener coordenadas cartesianas negativas. Y voy a tener, ¿para qué me voy a hacer lío, no? Claro. Busco un nodo donde todas las coordenadas geométricas, porque no se olvide que la distancia entre dos puntos puede encontrar la longitud del elemento directamente. Geométricamente estoy hablando, ¿no? De que esas distancias siempre sean positivas. Voy a buscar un punto así, un nodo, salgan todas las coordenadas geométricas positivas. ¿Para qué me voy a hacer problema? ¿No? ¿Entienden, no? Vamos a ir por el sentido común. Puede hacerlo donde usted quiera por origen de coordenadas. Si quiere en el nudo 4 puede poner su origen. Igual funciona. No le va a afectar al método. Pero se va a tener directiva. ¿No es cierto? Toda la razón. Así es. Entonces vamos a buscar un nodo tal que todas las distancias que son las longitudes de los elementos, de ahí van a salir, sean positivas. ¿Qué más? Estamos en preguntas, jóvenes. Me alegro, obviamente, lo que le han puesto interés han aprendido. Y los que se pusieron a dormir, a silbar, a mirar cosas, pues eso no aprenden nada y se van a les aviso. Porque el examen es teórico. El primer parcial. De todo el video en el tweet, no tienen el video completo de la clase y lo pueden bajar dentro de la semana que viene, de esta semana que viene. Entonces vamos a dejarla ahora y continuamos el día jueves. Ingeniero, disculpe. Lo que pasa me metí a un grupo de trabajo por equivocación y tenía decirle al anterior cuando le dijo a otro compañero, pero mi internet estaba mal. Ya. A ver, ¿en qué? Al 11. Al grupo 11. A ver, vamos a los grupos. Grupo 11. ¿Cuál es su nombre? Stephanie Sanabria. Sanabria Carrillo. Sí. Ángela Estefan. O sea que no es Stephanie, es Ángela. Sí, ingeniero. No es lo mismo. Bueno, Sanabria, Ángela Stephanie. Quitar a este grupo. ¿Dónde está aquí? Sanabria. Listo, y después puede añadirse al que quiera. Ya, ingeniero, gracias. Bueno, habilitar la asistencia.